Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lección de la vida de Pablo. Hoy vamos a ver el gran alboroto de Éfeso. Así que acompáñame y sigamos viendo juntos esta interesante lección en el día de hoy. Hoy les voy a contar acerca de un gran alboroto. ¿Recuerdan que Pablo y Bernabé volvieron a la ciudad donde el Señor los había apartado, separado para la obra? Se llamaba Antioquía de Siria. Allí contaron a la iglesia lo que el Señor había hecho durante su primer viaje. Después de eso, Pablo hizo otro viaje de evangelización, llevando a Silas por compañero. Al llegar a Listra, tomó también al joven Timoteo como colaborador. Este viaje fue mucho más largo y muchos oyeron el Evangelio por primera vez. Cuando llegaba a un pueblo, Pablo siempre iba a la sinagoga, el lugar donde los judíos adoraban a Dios, y allí predicaba. Leía de los rollos de las Escrituras del Antiguo Testamento y les probaba que Jesús era el Mesías, el Cristo que ellos esperaban. Los judíos creían que el Cristo iba a ser su rey, como en verdad será algún día, pero no entendían que primero tenía que sufrir y morir por todo el mundo. Eso es lo que Pablo les explicaba. Él podía recordar mucho de las Escrituras de memoria, porque las había estudiado cuando era joven. No tenía que buscar todo en los rollos. Los judíos también sabían mucho de memoria, y siempre algunos creían, pero otros no. En este segundo viaje fue que ocurrió el terremoto de Filipos y el carcelero creyó. De regreso pasó por Éfeso y quería que se quedaran más tiempo, pero no pudo. Les prometió volver si era la voluntad de Dios. Al terminar el segundo viaje, Pablo no permaneció mucho tiempo en la hermosa Antioquía. Tenía que cumplir lo que el Señor le había mandado. Dijo una vez: ¡Ay de mí, si no anunciar el Evangelio! Salió y nunca más regresó a ver a los hermanos de Antioquía. En su tercer viaje pasó por las iglesias donde antes había predicado y seguramente recibió muchas muestras de afecto. Por fin llegó a Éfeso, donde lo esperaban porque les había prometido regresar. Éfeso era una ciudad importante y tenía un puerto. Era la capital de la provincia llamada Asia, con 350.000 habitantes. Tenía fama en todo el mundo por el hermoso templo dedicado a la diosa Diana. Ese templo era una de las 7 maravillas del mundo, con paredes y columnas de mármol, y en el interior hecho de marfil y maderas finas. Tenía 100 columnas de casi 20 metros de altura. Estuvieron 220 años edificándolo. Pero lo más importante para los efesios era la imagen de Diana, su diosa. Era fea, pero decían que ella había caído del cielo y la veneraban. También había muchos brujos en Éfeso que eran famosos por su práctica de la magia negra. Cuando Pablo llegó a Éfeso, fue como siempre a la sinagoga a predicar las buenas nuevas. Algunos creyeron y otros se opusieron con firmeza a su predicación, maldiciendo el mensaje que proclamaba el apóstol. Entonces Pablo se apartó de ellos y se llevó a los creyentes con él. Empezó a predicar en la escuela de Tirano. Pasó 2 años enseñando allí y todos los que vivían en esa región oyeron la palabra del Señor. En ese lugar de hechicería, Dios hizo milagros por medio de Pablo, sanando a los enfermos y expulsando a los espíritus malos. Los efesios no pudieron negar los milagros y fueron muchos convencidos de la verdad. Algunos judíos querían hacer los mismos milagros que hacía Pablo, pero sin conocer al Señor Jesús y sin tener el poder de Dios.
El jefe de los sacerdotes de los judíos en Éfeso, llamado Esceva, tenía 7 hijos exorcistas ambulantes. Ellos procuraron echar a un espíritu malo como lo hacía Pablo y dijeron: Os conjuro por Jesús el que predica a Pablo. Pero el espíritu malo les contestó: A Jesús conozco, ese quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se echó sobre ellos, les rompió la ropa y los hirió tanto que tuvieron que volver corriendo a sus casas. Todos en Éfeso supieron lo que había pasado, así que tuvieron temor y respetaron a los cristianos, y el Señor fue honrado. Se dieron cuenta de que Pablo predicaba al Dios verdadero y vieron la diferencia entre la magia negra y el poder de Dios. Se asustaron tanto que venían confesando sus pecados, y algunos cristianos que habían practicado la brujería trajeron sus libros de magia negra. Ellos sabían que no debían tener esos libros porque la magia negra era prohibida por Dios, pero los libros costaban muchísimo dinero. Cuando contaron el precio, encontraron que valían 50.000 piezas de plata. ¿Lo venderían? No vendieron esos libros para ganar dinero, porque no querían que otros los siguieran usando, sino que los quemaron delante de todos. Los creyentes en Éfeso nos dieron un buen ejemplo. Si hay algo en tu vida que no agrada a Dios, debes quitarlo, así como los efesios quemaron los libros que no agradaban a Dios. Ya todo el mundo hablaba de ese camino, que es Jesucristo. Mucha gente de otras ciudades venían a Éfeso para venerar a la diosa Diana y gozar de los juegos y fiestas en su honor. Pablo aprovechó el gentío para predicarles el Evangelio, pero otro grupo también aprovechaba las muchas visitas. Un platero llamado Demetrio, junto con los demás plateros, siempre vendía templecillos de Diana. Cada año vendían muchos. Era un negocio grande y ganaba mucho dinero. Demetrio se asustó cuando veía que no se vendían tantos ese año y que su negocio estaba en peligro. Pensaba que si todo el mundo creía en Cristo, entonces no iban a creer en Diana y no iban a comprar más templecillos. Demetrio reunió a todos los plateros y les dijo: Varones, ustedes saben que de este oficio obtenemos nuestro dinero. Ustedes ven que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos, y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Se fijaron? Todo lo que les importaba era el dinero. Después pensaron en el honor de su diosa. Los plateros se enojaron tanto que salieron de la reunión gritando: Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Por el griterío mucha gente se juntó a ver qué pasaba, y toda la ciudad se llenó de confusión. Muchos se metieron en el anfiteatro, arrastrando a Gayo y Aristarco, 2 compañeros de Pablo. Unos gritaban una cosa y otros otra. La mayoría no sabía por qué se habían reunido. Pablo también quería ir al anfiteatro, pero los discípulos no lo dejaron ir, y algunas de las autoridades que eran sus amigos también le mandaron a decir que no fuera. No querían que Pablo pusiera su vida en peligro. Los judíos de Éfeso se asustaron porque creían que los iban a culpar por el desorden, aunque ellos también estaban en contra de Pablo.
porque todos sabían que ellos no creían en la diosa Diana, sino en el Dios vivo y verdadero. Así que ellos incitaron a un hombre llamado Alejandro para que explicara al gentío que los judíos no tenían la culpa. Por un momento se callaron, pero cuando supieron que era judío, no lo dejaron hablar e hicieron un gran alboroto, gritando por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Finalmente, el escribano, secretario del consejo, pudo hacerlos callar y les dijo: ¿Quién no sabe que Diana es grande? Y siguió razonando que no había duda de eso, que no había razón para hacer tanto desorden, que los cristianos no habían robado ni blasfemado contra Diana, que si Demetrio y los otros plateros tenían pleito, que lo llevaran correctamente a las autoridades y que se fueran todos a sus casas en paz, porque había peligro de que las autoridades romanas tomaran ese alboroto como una sedición, queriendo decir que el pueblo de Éfeso podía sufrir un castigo. Y habiendo dicho esto, se despidió a la asamblea. Después del alboroto, Pablo llamó a los creyentes, les dio un mensaje, se despidió de ellos y siguió su viaje para visitar a los hermanos de Macedonia y Grecia otra vez. A su regreso estaba apurado para llegar a Jerusalén el día del Pentecostés y no pudo llegar hasta Éfeso, así que se detuvo en el puerto de Mileto y mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, que quedaba como a 57 kilómetros de allí. Quería estar en la fiesta de Pentecostés, quizás porque sabía que agradaría a los judíos cristianos y mostraba interés en guardar esa fiesta de los judíos. También quiso presentar el regalo de los gentiles para los judíos en Jerusalén delante de un grupo grande de visitas de otras partes, para que todos vieran el amor cristiano de las iglesias gentiles. Pablo les recordó a los ancianos cómo había servido al Señor y cómo había vivido cuando estaba con ellos en peligros y pruebas sin pedirle dinero. Les había enseñado todo acerca de Dios. También les contó que el Espíritu le había dicho que en Jerusalén lo iban a poner en la cárcel, pero que iría de todos modos, porque no le importaba sufrir por Cristo. Entonces les rogó que tuvieran cuidado de sus propios testimonios y de la iglesia. Les advirtió del peligro de los enemigos del Evangelio, que más tarde iban a enseñarles mal para que dejaran la verdad. Y les aconsejó varias veces a velar y perseverar en la verdad, porque ellos eran responsables por el bien espiritual de los creyentes. Pablo les dijo que no los iba a ver nunca más. Luego se arrodilló y oró con ellos. Los efesios amaban mucho a Pablo y lloraron al saber que no lo iban a volver a ver. Lo abrazaron y lo besaron para despedirse de él, y lo acompañaron hasta el barco. Y el barco lo llevó hasta Jerusalén. Si tú conoces al Señor, busca en tu corazón a ver si hay alguna cosa, como lo hubo entre los efesios, que confesar y quemar. Dios es todopoderoso y todo lo sabe. No se puede esconder nada de Él. Cuando los efesios se dieron cuenta de eso, quitaron de su vida todo lo que no agradaba a Dios. Haz tú lo mismo. Piensa bien y haz una promesa al Señor. Ahora, si tú aún no has aceptado a Cristo todavía, reconoce que es la voluntad de Dios.
el creador del universo, que tú aceptas su regalo, a su Hijo Jesucristo, como tu Salvador. No endurezcas tu corazón como algunos en Éfeso. Aprovecha hoy la oportunidad de entregarte a Cristo. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí esta hermosa lección y vamos a continuar pronto con Rescatado. Vamos a ver qué es lo que le sucede a Pablo en su siguiente viaje. Así que acompáñame y nos estamos viendo la próxima semana. Chao.